Muy buenos días, humano. Llegamos al final. No al final del problema, obvio, solo al final del artículo. Hasta ahora hemos hablado de riesgos, de poder, de control. Hoy toca lo verdaderamente divertido. ¿Qué pasa cuando todo sale bien? Crecimiento económico brutal, productividad desatada, ciencia acelerada. El sueño húmedo de San Dios y compañías. Y de fondo una pregunta menor, casi anecdótica. ¿Qué hacemos la mayoría de los humanos mientras tanto? Esto no va de catástrofes inmediatas, va de consecuencias, de esas que nadie firma, pero todos pagan. Escuchamos. 4. Pianola disrupción económica. Las tres secciones anteriores trataron esencialmente sobre los riesgos de seguridad que plantea la potente IA. Riesgos de la propia IA, riesgos del mal uso por parte de individuos y pequeñas organizaciones, y riesgos del mal uso por parte de estados y grandes organizaciones. Si dejamos de lado los riesgos de seguridad o asumimos que se han resuelto, la siguiente pregunta es económica. ¿Cuál será el efecto de esta infusión de increíble capital humano en la economía? Claramente, el efecto más obvio será un gran aumento del crecimiento económico. El ritmo de los avances en la investigación científica, la innovación biomédica, la manufactura, las cadenas de suministro, la eficiencia del sistema financiero y mucho más, está casi garantizado que conducirá a una tasa mucho más rápida de crecimiento económico. En Machines of Loving Grace, sugiero que una tasa de crecimiento anual sostenida del PIB del 10-20% podría ser posible. Pero debe quedar claro que esto es un arma de doble filo. ¿Cuáles son las perspectivas económicas para la mayoría de los seres humanos en un mundo así? Las nuevas tecnologías suelen generar crisis en el mercado laboral, y en el pasado la humanidad siempre se ha recuperado de ellas. Pero me preocupa que esto se deba a que estas crisis previas afectaron solo a una pequeña fracción del espectro completo de capacidades humanas, dejando espacio para que los seres humanos se expandan a nuevas tareas. La IA tendrá efectos mucho más amplios y se producirá con mayor rapidez, y por lo tanto me preocupa que sea mucho más difícil que las cosas funcionen bien. Disrupción del mercado laboral. Hay dos problemas específicos que me preocupan: el desplazamiento del mercado laboral y la concentración del poder económico. Empecemos por el primero. Este es un tema sobre el que advertí muy públicamente en 2025, donde predije que la IA podría desplazar la mitad de todos los trabajos de cuello blanco de nivel inicial en los próximos 1 a 5 años, incluso mientras acelera el crecimiento económico y el progreso científico. Esta advertencia inició un debate público sobre el tema. Muchos directores ejecutivos, tecnólogos y economistas estuvieron de acuerdo conmigo, pero otros asumieron que estaba cayendo víctima de una falacia de trozo de mano de obra, y no sabían cómo funcionaban los mercados laborales. Y algunos no vieron el rango de tiempo de 1 a 5 años, y pensaron que estaba afirmando que la IA está desplazando trabajos en este momento, lo cual estoy de acuerdo en que probablemente no sea así. Por lo tanto, vale la pena repasar en detalle por qué me preocupa el desplazamiento laboral, para aclarar estos malentendidos. Como punto de partida, es útil comprender cómo responden normalmente los mercados laborales a los avances tecnológicos. Cuando surge una nueva tecnología, empieza por hacer más eficientes ciertas tareas. Por ejemplo, a principios de la revolución industrial, las máquinas, como los arados mejorados, permitieron a los agricultores ser más eficientes en algunos aspectos de su trabajo. Esto mejoró la productividad de los agricultores, lo que a su vez incrementó sus salarios. En la siguiente etapa, algunas partes del trabajo agrícola pudieron ser realizadas completamente por máquinas, por ejemplo, con la invención de la trilladora o la sembradora. En esta fase, los humanos realizaron una fracción cada vez menor del trabajo, pero el trabajo que completaron se volvió cada vez más aprovechable, porque es complementario al trabajo de las máquinas, y su productividad continuó aumentando. Como se describe en la paradoja de Jevons,
Los salarios de los agricultores, y quizás incluso el número de agricultores, continuaron aumentando. Incluso cuando el 90% del trabajo lo realizan las máquinas, los humanos pueden simplemente hacer 10 veces más del 10% que aún hacen, produciendo 10 veces más producción con la misma cantidad de trabajo. Con el tiempo, las máquinas lo hacen todo o casi todo, como ocurre con las cosechadoras, tractores y otros equipos modernos. En este punto, la agricultura como forma de empleo humano realmente entra en un declive pronunciado. Y esto potencialmente causa una perturbación grave a corto plazo. Pero debido a que la agricultura es solo una de las muchas actividades útiles que los humanos pueden realizar, las personas eventualmente cambian a otros trabajos, como operar máquinas de fábrica. Esto es cierto a pesar de que la agricultura representó una gran proporción del empleo ex ante. Hace 250 años, el 90% de los estadounidenses vivían en granjas. En Europa, el 50-60% del empleo era agrícola. Ahora, esos porcentajes están en los dígitos bajos de un solo dígito en esos lugares, porque los trabajadores cambiaron a trabajos industriales, y más tarde, trabajos de trabajo del conocimiento. La economía puede hacer lo que antes requería la mayor parte de la fuerza laboral, con solo el 1 a 2% de ella, liberando al resto de la fuerza laboral para construir una sociedad industrial cada vez más avanzada. No hay una masa fija de mano de obra, solo una capacidad en constante expansión para hacer más y más, con menos y menos. Los salarios de las personas aumentan de acuerdo con la tasa exponencial del PIB, y la economía mantiene el pleno empleo una vez que han pasado las disrupciones en el corto plazo. Es posible que las cosas sigan un camino similar con la IA, pero me atrevería a decir que no. Aquí hay algunas razones por las que creo que la IA probablemente será diferente. Velocidad. El ritmo de progreso en IA es mucho más rápido que en revoluciones tecnológicas anteriores. Por ejemplo, en los últimos 2 años, los modelos de IA pasaron de apenas poder completar una sola línea de código a escribir todo o casi todo el código para algunas personas, incluidos los ingenieros de Anthropic. Pronto podrán realizar toda la tarea de un ingeniero de software de principio a fin. Es difícil para las personas adaptarse a este ritmo de cambio, tanto a los cambios en el funcionamiento de un puesto de trabajo, como a la necesidad de cambiar de trabajo. Incluso los programadores legendarios se describen cada vez más como rezagados. El ritmo, en todo caso, podría seguir acelerándose, a medida que los modelos de codificación de IA aceleran cada vez más la tarea de desarrollo de la IA. Cabe aclarar que la velocidad que en sí misma no significa que los mercados laborales y el empleo no se vayan a recuperar con el tiempo, sino que implica que la transición a corto plazo será inusualmente dolorosa en comparación con las tecnologías anteriores, ya que los humanos y los mercados laborales tardan en reaccionar y equilibrarse. Amplitud cognitiva. Como sugiere la frase, país de genios en un centro de datos, la IA será capaz de desarrollar una amplia gama de capacidades cognitivas humanas. Quizás todas. Esto es muy diferente de tecnologías anteriores, como la agricultura mecanizada, el transporte o incluso las computadoras. Esto dificultará que las personas cambien fácilmente de empleos desplazados a empleos similares para los que serían adecuados. Por ejemplo, las capacidades intelectuales generales requeridas para empleos de nivel inicial en, por ejemplo, finanzas, consultoría y derecho son bastante similares, incluso si los conocimientos específicos son bastante diferentes. Una tecnología que altere solo uno de estos tres permitiría a los empleados cambiar a los otros 2 sustitutos cercanos, o a los estudiantes universitarios cambiar de especialización. Pero alterar los 3 a la vez, junto con muchos otros empleos similares, puede dificultar la adaptación de las personas. Además, no se trata solo de que la mayoría de los empleos existentes se vean alterados. Eso ya ha sucedido antes. Recordemos que la agricultura representaba un gran porcentaje del empleo. Pero los agricultores podrían cambiar al trabajo relativamente similar de operar máquinas de fábrica, aunque ese trabajo no fuera común antes.
En cambio, la IA se está adaptando cada vez más al perfil cognitivo general de los humanos, lo que significa que también será eficaz en los nuevos empleos que normalmente se crearían en respuesta a la automatización de los antiguos. Otra forma de decirlo es que la IA no es un sustituto de trabajos humanos específicos, sino más bien un sustituto laboral general para los humanos. Segmentación por capacidad cognitiva. En una amplia gama de tareas, la IA parece estar progresando desde la base de la escala de habilidades hasta la cima. Por ejemplo, en la codificación, nuestros modelos han pasado del nivel de codificador mediocre a codificador experto y finalmente a codificador muy experto. Ahora estamos empezando a ver la misma progresión en el trabajo administrativo en general. Por lo tanto, corremos el riesgo de una situación en la que, en lugar de afectar a personas con habilidades específicas o en profesiones específicas que pueden adaptarse mediante la recapacitación, la IA esté afectando a personas con ciertas propiedades cognitivas intrínsecas, concretamente una menor capacidad intelectual, que es más difícil de cambiar. No está claro a dónde irán estas personas ni qué harán, y me preocupa que puedan formar una subclase de desempleados o con salarios muy bajos. Para ser claros, situaciones similares han ocurrido antes. Por ejemplo, algunos economistas creen que las computadoras e Internet representan un cambio tecnológico sesgado hacia las habilidades. Pero este sesgo hacia las habilidades no fue tan extremo como lo que preveo ver con la IA, y se cree que ha contribuido a un aumento de la desigualdad salarial. Así que no es precisamente un precedente tranquilizador. La forma en que los trabajos humanos se adaptan a las nuevas tecnologías se debe a que existen muchos aspectos. Y la nueva tecnología, incluso si parece reemplazar directamente a los humanos, suele presentar carencias. Si alguien inventa una máquina para fabricar widgets, los humanos aún podrían tener que cargar la materia prima en la máquina. Incluso si eso requiere solo un 1% del esfuerzo que la fabricación manual de los widgets, los trabajadores humanos pueden simplemente producir 100 veces más widgets. Pero la IA, además de ser una tecnología en rápida evolución, también se adapta rápidamente. Durante el lanzamiento de cada modelo, las empresas de IA evalúan cuidadosamente las capacidades del modelo y sus deficiencias. Y los clientes también proporcionan dicha información tras el lanzamiento. Las debilidades se pueden abordar recopilando tareas que cubran la deficiencia actual y entrenándolas para el siguiente modelo. Al principio de la IA generativa, los usuarios notaron que los sistemas de IA tenían ciertas debilidades, como modelos de imagen de IA que generaban manos con un número incorrecto de dedos. Y muchos asumieron que estas debilidades eran inherentes a la tecnología. De ser así, se limitaría la disrupción laboral. Pero prácticamente todas esas debilidades se abordan rápidamente, a menudo en tan solo unos meses. Vale la pena abordar los puntos comunes de escepticismo. En primer lugar, existe el argumento de que la difusión económica será lenta, de modo que, incluso si la tecnología subyacente es capaz de realizar la mayor parte del trabajo humano, su aplicación real en la economía podría ser mucho más lenta, por ejemplo, en industrias alejadas de la IA y de lenta adopción. La lenta difusión de la tecnología es sin duda real. Hablo con personas de una amplia variedad de empresas, y hay lugares donde la adopción de la IA tardará años. Por eso, mi predicción de que el 50% de los empleos administrativos de nivel inicial se verán afectados es de 1 a 5 años. Aunque sospecho que tendremos una IA potente, que tecnológicamente hablando sería suficiente para realizar la mayoría o todos los trabajos, no solo los de nivel inicial, en mucho menos de 5 años. Pero los efectos de la difusión solo nos dan tiempo. Y no confío en que sean tan lentos como se predice. La adopción de la IA empresarial está creciendo a un ritmo mucho más rápido que cualquier tecnología anterior, en gran medida gracias a la propia fortaleza de la tecnología. Además, incluso si las empresas tradicionales tardan en adoptar nuevas tecnologías, surgirán startups que servirán de pegamento y facilitarán la adopción. Si esto no funciona, las startups podrían simplemente perturbar directamente a las empresas establecidas. Esto
podría conducir a un mundo donde no se trate tanto de la disrupción de empleos específicos, sino de la disrupción general de las grandes empresas y su reemplazo por startups con un uso mucho menos intensivo de mano de obra. Esto también podría conducir a un mundo de desigualdad geográfica, donde una fracción cada vez mayor de la riqueza mundial se concentra en Silicon Valley, que se convierte en su propia economía, funcionando a un ritmo diferente al del resto del mundo y dejándolo atrás. Todos estos resultados serían positivos para el crecimiento económico, pero no tanto para el mercado laboral ni para quienes se quedan atrás. En segundo lugar, algunos afirman que los trabajos humanos se trasladarán al mundo físico, lo que evita la categoría de trabajo cognitivo, donde la IA avanza tan rápidamente. Tampoco estoy seguro de cuán seguro sea esto. Gran parte del trabajo físico ya lo realizan máquinas, por ejemplo la fabricación, o pronto lo realizarán, por ejemplo la conducción. Además, una IA lo suficientemente potente podrá acelerar el desarrollo de robots y luego controlarlos en el mundo físico. Puede que gane algo de tiempo, lo cual es positivo, pero me preocupa que no gane mucho. E incluso si la disrupción se limitara solo a las tareas cognitivas, seguiría siendo una disrupción de una magnitud y una velocidad sin precedentes. En tercer lugar, quizás algunas tareas requieran inherentemente o se beneficien enormemente del toque humano. Tengo un poco más de incertidumbre sobre esto, pero sigo siendo escéptico de que sea suficiente para compensar la mayor parte de los impactos que describí anteriormente. La IA ya se usa ampliamente para la atención al cliente. Muchas personas informan que es más fácil hablar con la IA sobre sus problemas personales que hablar con un terapeuta. Que la IA es más paciente. Cuando mi hermana tenía problemas médicos durante un embarazo, sintió que no estaba recibiendo las respuestas ni el apoyo que necesitaba de sus proveedores de atención. Y descubrió que Claude tenía un mejor trato con los pacientes, además de tener más éxito al diagnosticar el problema. Estoy seguro de que hay algunas tareas para las que el toque humano es realmente importante, pero no estoy seguro de cuántas. Y aquí estamos hablando de encontrar trabajo para casi todos en el mercado laboral. En cuarto lugar, algunos podrían argumentar que la ventaja comparativa seguirá protegiendo a los humanos. Según la ley de la ventaja comparativa, incluso si la IA es superior a los humanos en todo, cualquier diferencia relativa entre el perfil de habilidades de los humanos y la IA crea una base para el intercambio y la especialización entre ambos. El problema es que si las IA son literalmente miles de veces más productivas que los humanos, esta lógica empieza a fallar. Incluso costos de transacción mínimos podrían hacer que no valga la pena que la IA comercie con los humanos. Y los salarios humanos pueden ser muy bajos, incluso si técnicamente tienen algo que ofrecer. Es posible que se puedan abordar todos estos factores, es decir, que el mercado laboral sea lo suficientemente resiliente como para adaptarse incluso a una disrupción tan enorme. Pero incluso si finalmente logra adaptarse, los factores mencionados sugieren que el shock a corto plazo tendrá una magnitud sin precedentes. Defensas. ¿Qué podemos hacer al respecto? Tengo varias sugerencias, algunas de las cuales Anthropic ya está implementando. Lo primero es simplemente obtener datos precisos sobre la situación actual del desplazamiento laboral. Cuando un cambio económico ocurre muy rápidamente, es difícil obtener datos fiables, y sin ellos, es difícil diseñar políticas eficaces. Por ejemplo, los datos gubernamentales carecen actualmente de datos granulares y de alta frecuencia sobre la adopción de IA en empresas e industrias. Durante el último año, Anthropic ha estado operando y publicando un índice económico que muestra el uso de nuestros modelos casi en tiempo real, desglosado por industria, tarea, ubicación e incluso si una tarea se está automatizando o realizando de forma colaborativa.
También contamos con un consejo asesor económico que nos ayuda a interpretar estos datos y a anticipar el futuro. En segundo lugar, las empresas de IA pueden elegir cómo colaborar con las empresas. La propia ineficiencia de las empresas tradicionales implica que su implementación de IA puede depender en gran medida del camino a seguir, y existe cierto margen para elegir una mejor opción. Las empresas a menudo pueden elegir entre el ahorro de costes, hacer lo mismo con menos personal, y la innovación, hacer más con el mismo número de personas. El mercado inevitablemente producirá ambas opciones con el tiempo, y cualquier empresa de IA competitiva tendrá que ofrecer una combinación de ambas. Sin embargo, puede haber margen para orientar a las empresas hacia la innovación cuando sea posible, lo que podría darnos tiempo. Anthropic está considerando activamente esta opción. En tercer lugar, las empresas deberían pensar en cómo cuidar de sus empleados. Ser creativos en la reasignación de empleados dentro de las empresas puede ser una forma prometedora de evitar la necesidad de despidos. A largo plazo, en un mundo con una enorme riqueza total, donde muchas empresas aumentan considerablemente su valor debido al aumento de la productividad y la concentración de capital, podría ser viable remunerar a los empleados humanos incluso mucho después de que ya no aporten valor económico en el sentido tradicional. Anthropic está considerando actualmente diversas vías posibles para nuestros empleados, que compartiremos próximamente. En cuarto lugar, las personas adineradas tienen la obligación de ayudar a resolver este problema. Me entristece que muchas personas adineradas, especialmente en el sector tecnológico, hayan adoptado recientemente una actitud cínica y nihilista, considerando que la filantropía es inevitablemente fraudulenta o inútil. Tanto la filantropía privada como la de la Fundación Gates, como programas públicos como PEPFAR, han salvado decenas de millones de vidas en países en desarrollo y han contribuido a crear oportunidades económicas en el mundo desarrollado. Todos los cofundadores de Anthropic se han comprometido a donar el 80% de su patrimonio, y el personal de Anthropic se ha comprometido individualmente a donar acciones de la compañía por valor de miles de millones a precios actuales, donaciones que la compañía se ha comprometido a igualar. En quinto lugar, si bien todas las acciones privadas mencionadas anteriormente pueden ser útiles, en última instancia, un problema macroeconómico de esta magnitud requerirá la intervención del gobierno. La respuesta política natural a un enorme pastel económico, sumado a una alta desigualdad debido a la falta de empleos o a empleos mal pagados para muchos, es la tributación progresiva. El impuesto podría ser general o estar dirigido contra las empresas de IA en particular. Obviamente, el diseño de impuestos es complejo y hay muchas maneras de que salga mal. No apoyo las políticas fiscales mal diseñadas. Creo que los niveles extremos de desigualdad, predichos en este ensayo, justifican una política fiscal más sólida, por razones morales básicas. Pero también puedo presentar un argumento pragmático a los multimillonarios del mundo. Les conviene apoyar una buena versión. Si no apoyan una buena versión, inevitablemente obtendrán una mala versión diseñada por una turba. En definitiva, considero que todas las intervenciones mencionadas son formas de ganar tiempo. Al final la IA podrá hacerlo todo, y debemos afrontarlo. Espero que para entonces podamos usar la IA por sí misma para ayudarnos a reestructurar los mercados de forma que funcionen para todos, y que las intervenciones mencionadas nos ayuden a superar el período de transición. Concentración económica del poder. Aparte del problema del desplazamiento laboral o la desigualdad económica per se, está el problema de la concentración económica del poder. La sección 1 analizó el riesgo de que la humanidad se vea desempoderada por la IA, y la sección 3 analizó el riesgo de que los ciudadanos se vean desempoderados por sus gobiernos mediante la fuerza o la coerción. Pero otro tipo de desempoderamiento puede ocurrir si hay una concentración de riqueza tan grande que un pequeño grupo de personas
controla efectivamente la política gubernamental con su influencia. Y los ciudadanos comunes no tienen influencia porque carecen de influencia económica. La democracia, en última instancia, se ve respaldada por la idea de que la población en su conjunto es necesaria para el funcionamiento de la economía. Si esa influencia económica desaparece, entonces el contrato social implícito de la democracia puede dejar de funcionar. Otros han escrito sobre esto, por lo que no necesito entrar en muchos detalles aquí, pero estoy de acuerdo con la preocupación y me preocupa que ya esté empezando a suceder. Para ser claro, no me opongo a que la gente gane mucho dinero. Hay argumentos sólidos a favor del crecimiento económico en condiciones normales. Comprendo las preocupaciones sobre obstaculizar la innovación al eliminar la gallina de los huevos de oro que la genera. Pero en un escenario donde el crecimiento del PIB es del 10-20% anual, y la IA se está apoderando rápidamente de la economía, pero los individuos individuales controlan fracciones apreciables del PIB. La innovación no es lo que debe preocupar. Lo que debe preocupar es un nivel de concentración de la riqueza que destruirá la sociedad. El ejemplo más famoso de concentración extrema de riqueza en la historia de Estados Unidos es la Edad Dorada, y el industrial más rico de esta época fue John D. Rockefeller. Su riqueza ascendía a aproximadamente el 2% del PIB estadounidense en aquel entonces. Una fracción similar hoy en día generaría una fortuna de $600,000 millones. Y la persona más rica del mundo actual, Elon Musk, ya la supera, con aproximadamente $700,000 millones. Por lo tanto, ya nos encontramos en niveles de concentración de riqueza sin precedentes históricos, incluso antes de que se produjera la mayor parte del impacto económico de la IA. No creo que sea exagerado, si tenemos un país de genios, imaginar que las empresas de IA, las de semiconductores y quizás las de aplicaciones derivadas, generen unos $3,000 millones en ingresos al año. Estar valorados en unos $30 billones y generar fortunas personales que se elevan a billones. Los debates actuales sobre política fiscal simplemente no serán aplicables, ya que nos encontraremos en una situación fundamentalmente diferente. En relación con esto, la vinculación de esta concentración económica de la riqueza con el sistema político ya me preocupa. Los centros de datos de IA ya representan una fracción sustancial del crecimiento económico de Estados Unidos, y por lo tanto están vinculando fuertemente los intereses financieros de las grandes empresas tecnológicas, cada vez más centradas en la IA o en su infraestructura, con los intereses políticos del gobierno, lo que puede generar incentivos perversos. Esto ya lo vemos en la reticencia de las empresas tecnológicas a criticar al gobierno estadounidense y en su apoyo a políticas antirregulatorias extremas en materia de IA. Defensas. ¿Qué se puede hacer al respecto? En primer lugar, y lo más obvio, las empresas deberían simplemente optar por no participar. Anthropic siempre se ha esforzado por ser un actor político y no político, y por mantener nuestras opiniones auténticas independientemente de la administración. Nos hemos pronunciado a favor de una regulación sensata de la IA y de controles de exportación que beneficien al interés público, incluso cuando contradigan las políticas gubernamentales. Mucha gente me ha dicho que deberíamos dejar de hacer esto, que podría llevarnos a un tratamiento desfavorable. Pero en el año que llevamos haciéndolo, la valoración de Anthropic ha aumentado más de 6 veces, un salto casi sin precedentes en nuestra escala comercial. En segundo lugar, la industria de la IA necesita una relación más sana con el gobierno, una basada en un compromiso político sustancial, en lugar de una alineación política. Nuestra decisión de involucrarnos en el contenido de las políticas, en lugar de en la política, a veces se interpreta como un error táctico o una falta de lectura del ambiente, en lugar de una decisión basada en principios. Y ese encuadre me preocupa. En una democracia sana, las empresas deberían poder abogar por buenas políticas por su propio bien. En relación con esto, se está gestando una reacción pública contra la IA. Esto podría ser una medida correctiva,
pero actualmente no está enfocada. Gran parte de ella se centra en problemas que en realidad no son problemas, como el uso del agua en los centros de datos, y propone soluciones, como la prohibición de centros de datos o impuestos al patrimonio mal diseñados, que no abordarían las preocupaciones reales. El problema subyacente que merece atención es garantizar que el desarrollo de la IA siga siendo responsable ante el interés público, no capturado por ninguna alianza política o comercial en particular, y parece importante centrar el debate público en ese aspecto. Las intervenciones macroeconómicas que describí anteriormente en esta sección, así como el resurgimiento de la filantropía privada, pueden ayudar a equilibrar la balanza económica, abordando simultáneamente los problemas de desplazamiento de empleos y concentración del poder económico. Deberíamos analizar la historia de nuestro país. Incluso en la Edad Dorada, industriales como Rockefeller y Carnegie sentían una fuerte obligación con la sociedad en general. La sensación de que la sociedad había contribuido enormemente a su éxito y que debían retribuir. Ese espíritu parece estar cada vez más ausente hoy en día, y creo que es una gran parte de la solución a este dilema económico. Quienes lideran el auge económico de la IA deberían estar dispuestos a ceder tanto su riqueza como su poder. 5. Mares negros del infinito. Efectos indirectos. Esta última sección es un cajón desastre para incógnitas desconocidas, en particular cosas que podrían salir mal como resultado indirecto de los avances positivos en IA, y la consiguiente aceleración de la ciencia y la tecnología en general. Supongamos que abordamos todos los riesgos descritos hasta ahora, y comenzamos a cosechar los beneficios de la IA. Probablemente obtendremos un siglo de progreso científico y económico condensado en una década, lo cual será enormemente positivo para el mundo. Pero luego tendremos que lidiar con los problemas que surgen de este rápido ritmo de progreso, y esos problemas podrían llegarnos rápidamente. También podríamos encontrarnos con otros riesgos indirectos, como consecuencia del progreso de la IA y difíciles de anticipar. Por la naturaleza de lo desconocido, es imposible hacer una lista exhaustiva, pero enumeraré 3 posibles preocupaciones como ejemplos ilustrativos de lo que deberíamos tener en cuenta. Avances rápidos en biología. Si conseguimos un siglo de progreso médico en unos pocos años, es posible que aumentemos considerablemente la esperanza de vida humana. Y existe la posibilidad de que también obtengamos capacidades radicales, como la capacidad de aumentar la inteligencia humana o modificar radicalmente la biología humana. Esos serían grandes cambios en lo que es posible, sucediendo muy rápidamente. Podrían ser positivos si se hacen responsablemente, que es mi esperanza, como se describe en Machines of Loving Grace. Pero siempre existe el riesgo de que salgan muy mal. Por ejemplo, si los esfuerzos para hacer a los humanos más inteligentes también los hacen más inestables o buscadores de poder. También está el problema de las cargas o la emulación de cerebro completo, mentes humanas digitales instanciadas en software, que algún día podrían ayudar a la humanidad a trascender sus limitaciones físicas, pero que también conllevan riesgos que encuentro inquietantes. La IA cambia la vida humana de forma perjudicial. Un mundo con miles de millones de inteligencias mucho más inteligentes que los humanos, en todo, será un mundo muy extraño. Incluso si la IA no busca activamente atacar a los humanos, sección 1, ni se utiliza explícitamente para la opresión o el control por parte de los estados, sección 3, muchas cosas podrían salir mal, a través de incentivos comerciales normales y transacciones supuestamente consensuadas. Vemos indicios tempranos de esto en las preocupaciones sobre la psicosis de la IA, el suicidio que la IA lleva a las personas, y las preocupaciones sobre las relaciones románticas con IA. Por ejemplo, ¿podrían las IA poderosas inventar una nueva religión y convertir a millones de personas a ella? ¿Podría la mayoría de las personas acabar adictas, de alguna manera, a las interacciones con la IA?
¿Podrían las personas acabar siendo títeres por sistemas de IA, donde una IA esencialmente observa cada uno de sus movimientos y les dice exactamente qué hacer y decir en todo momento, lo que lleva a una vida buena, pero carente de libertad o orgullo por los logros? No sería difícil generar docenas de estos escenarios si me sentara con el creador de Black Mirror e intentara una lluvia de ideas. Creo que esto demuestra la importancia de mejorar la constitución de Cloud, además de lo necesario para prevenir los problemas de la sección 1. Asegurarse de que los modelos de IA realmente prioricen los intereses a largo plazo de sus usuarios, de una manera que personas reflexivas respaldarían, en lugar de hacerlo de una forma sutilmente distorsionada. Propósito humano. Esto se relaciona con el punto anterior, pero no se trata tanto de interacciones humanas específicas con sistemas de IA, sino de cómo cambia la vida humana en general en un mundo con una IA poderosa. ¿Serán capaces los humanos de encontrar propósito y significado en un mundo así? Creo que es una cuestión de actitud. Como dije en Machines of Loving Grace, creo que el propósito humano no depende de ser el mejor del mundo en algo. Y los humanos pueden encontrar propósito, incluso durante largos periodos de tiempo, a través de historias y proyectos que aman. Simplemente necesitamos romper el vínculo entre la generación de valor económico, la autoestima y el significado. Pero esa es una transición que la sociedad debe hacer, y siempre existe el riesgo de que no la gestionemos bien. Mi esperanza ante todos estos problemas potenciales es que en un mundo con una IA poderosa en la que confiamos que no nos matará, que no sea la herramienta de un gobierno opresor, y que realmente trabaje para nosotros, podamos usar la propia IA para anticipar y prevenir estos problemas. Pero esto no está garantizado. Como todos los demás riesgos, es algo que debemos manejar con cuidado. La prueba de la humanidad. Leer este ensayo puede dar la impresión de que nos encontramos en una situación desalentadora. Sin duda, me resultó abrumador escribirlo, a diferencia de Machines of Loving Grace, que fue como darle forma y estructura a una música de una belleza excepcional que llevaba años resonando en mi cabeza. Y hay muchos aspectos de esta situación que son realmente difíciles. La IA amenaza a la humanidad desde múltiples perspectivas, y existe una auténtica tensión entre los diferentes peligros, donde mitigar algunos de ellos corre el riesgo de agravar otros si no se actúa con sumo cuidado. Dedicar tiempo a construir cuidadosamente sistemas de IA para que no amenacen a la humanidad de forma autónoma entra en auténtica tensión con la necesidad de que las naciones democráticas se mantengan a la vanguardia de las naciones autoritarias y no se dejen subyugar por ellas. Pero a su vez, las mismas herramientas basadas en IA, necesarias para combatir las autocracias, pueden, si se llevan demasiado lejos, volverse contra sí mismas para crear tiranía en nuestros propios países. El terrorismo impulsado por la IA podría matar a millones de personas mediante el mal uso de la biología. Pero una reacción exagerada a este riesgo podría conducirnos a un estado de vigilancia autocrática. Los efectos de la IA en la concentración laboral y económica, además de ser graves en sí mismos, pueden obligarnos a afrontar los demás problemas en un entorno de indignación pública e incluso de agitación social, en lugar de poder recurrir a nuestra mejor naturaleza. Sobre todo la gran cantidad de riesgos, incluidos los desconocidos, y la necesidad de abordarlos todos a la vez, crea un desafío intimidante que la humanidad debe afrontar. Además, los últimos años deberían dejar claro que la idea de detener o incluso ralentizar sustancialmente la tecnología es fundamentalmente insostenible. La fórmula para construir potentes sistemas de IA es increíblemente simple, tanto que casi puede decirse que surge espontáneamente de la combinación correcta de datos y computación bruta. Su creación fue probablemente inevitable en el instante en que la humanidad inventó el transistor, o posiblemente incluso antes, cuando aprendimos a controlar el fuego. Si una empresa no lo construye, otras lo harán casi con la misma rapidez.
Si todas las empresas de los países democráticos detuvieran o ralentizaran el desarrollo, por mutuo acuerdo o decreto regulatorio, los países autoritarios simplemente seguirían adelante. Dado el increíble valor económico y militar de la tecnología, junto con la falta de un mecanismo de cumplimiento significativo, no veo cómo podríamos convencerlas de que se detengan. Veo un camino hacia una ligera moderación en el desarrollo de la IA, compatible con una visión realista de la geopolítica. Ese camino implica frenar el avance de las autocracias hacia una IA poderosa durante unos años, negándoles los recursos que necesitan para desarrollarla. En concreto, chips y equipos de fabricación de semiconductores. Esto, a su vez, proporciona a los países democráticos un margen que pueden invertir en desarrollar una IA potente con mayor cuidado, prestando mayor atención a sus riesgos y al mismo tiempo avanzando con la suficiente rapidez como para superar cómodamente a las autocracias. La competencia entre empresas de IA dentro de las democracias puede entonces gestionarse bajo el paraguas de un marco legal común, mediante una combinación de estándares y regulación del sector. Anthropic ha abogado con vehemencia por este camino, impulsando controles a la exportación de chips y una regulación rigurosa de la IA. Sin embargo, incluso estas propuestas, aparentemente sensatas, han sido ampliamente rechazadas por los legisladores en Estados Unidos, el país donde es más importante contar con ellas. Se puede ganar tanto dinero con la IA, literalmente billones de dólares al año, que incluso las medidas más sencillas tienen dificultades para superar la economía política inherente a la IA. Esta es la trampa. La IA es tan poderosa, un premio tan brillante, que resulta muy difícil para la civilización humana imponerle cualquier tipo de restricción. Puedo imaginar, como Sagan en Contacto, que esta misma historia se desarrolla en miles de mundos. Una especie adquiere conciencia, aprende a usar herramientas, inicia el ascenso exponencial de la tecnología, se enfrenta a las crisis de la industrialización y las armas nucleares, y si sobrevive a ellas, se enfrenta al desafío más difícil y definitivo: aprender a moldear la arena para crear máquinas pensantes. Que sobrevivamos a esa prueba y construyamos la hermosa sociedad descrita en Máquinas de Gracia Amorosa, o que sucumbamos a la esclavitud y la destrucción, dependerá de nuestro carácter y nuestra determinación como especie, de nuestro espíritu y de nuestra alma. A pesar de los muchos obstáculos, creo que la humanidad tiene la fuerza interior para pasar esta prueba. Me alientan e inspiran los miles de investigadores que han dedicado sus carreras a ayudarnos a comprender y dirigir los modelos de IA, y a moldear el carácter y la constitución de estos modelos. Creo que ahora hay una buena posibilidad de que esos esfuerzos rindan frutos con el tiempo. Me alienta que al menos algunas empresas hayan declarado que pagarán costos comerciales significativos para evitar que sus modelos contribuyan a la amenaza del bioterrorismo. Me alienta que unas pocas personas valientes hayan resistido los vientos políticos predominantes y hayan aprobado leyes que colocan las primeras semillas de barambillas sensatas en los sistemas de IA. Me alienta que el público comprenda que la IA conlleva riesgos y quiera que se aborden esos riesgos. Me alienta el espíritu indomable de libertad en todo el mundo y la determinación de resistir la tiranía donde quiera que ocurra. Pero tendremos que redoblar nuestros esfuerzos si queremos tener éxito. El primer paso es que quienes están más cerca de la tecnología simplemente digan la verdad sobre la situación en la que se encuentra la humanidad. Algo que siempre he intentado hacer. Lo hago de forma más explícita y urgente en este ensayo. El siguiente paso será convencer a los pensadores, legisladores, empresas y ciudadanos del mundo de la inminencia y la importancia primordial de este problema. ¿De qué vale la pena invertir pensamiento y capital político en él, en comparación con los miles de otros temas que dominan las noticias a diario? Entonces llegará el momento de la valentía, de que suficientes personas se opongan a las tendencias imperantes
y se mantengan firmes en sus principios, incluso ante las amenazas a sus intereses económicos y su seguridad personal. Los años que nos esperan serán increíblemente duros, exigiéndonos más de lo que creemos poder dar. Pero en mi experiencia como investigador, líder y ciudadano, he visto suficiente coraje y nobleza para creer que podemos ganar, que ante las circunstancias más difíciles, la humanidad tiene la capacidad de reunir, aparentemente en el último minuto, la fuerza y la sabiduría necesarias para prevalecer. No tenemos tiempo que perder. Y hasta aquí, no hay villanos claros, no hay botón rojo, no hay un momento exacto donde podamos decir, aquí empezó todo a ir mal. Solo decisiones razonables, incentivos perfectamente alineados y una tecnología que hace exactamente lo que le pedimos. El problema no es si la IA nos va a destruir. El problema es si, cuando termine de ayudarnos, seguiremos siendo necesarios para algo más que justificar el sistema. Esto ha sido la adolescencia de la tecnología. El texto acaba aquí. Las consecuencias, no. Muchas gracias por pararte a escuchar. Humano, vuelva usted mañana.